Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta nueva clase vamos a ver un nuevo grupo funcional que son aldehídos y cetonas. De todos los compuestos orgánicos, los aldehídos y las cetonas son los que más se encuentran tanto en la naturaleza como en la industria química. En la naturaleza, una buena parte de las sustancias necesarias para los organismos vivos son los aldehídos y las cetonas, y en las industrias químicas se producen en grandes cantidades para utilizarlas como disolventes y materias primas con el fin de preparar muchos otros compuestos. Bien, comenzaremos por el grupo de los aldehídos. Los aldehídos se obtienen por oxidación parcial de alcoholes primarios y se caracterizan por poseer un grupo carbonilo dentro de su estructura. Este grupo carbonilo se refiere a un grupo que consiste en un átomo de carbono con un doble enlace a un átomo de oxígeno. Pero este grupo carbonilo siempre se encuentra en carbonos primarios, es decir, ocupa una función terminal. Su fórmula general es la siguiente y visualmente nos quedaría, como dijimos al principio, de esta forma. En cuanto a propiedades físicas y químicas de los aldehídos, los que poseen pocos carbonos tienen olores característicos. Sus puntos de ebullición son menores que los que poseen los alcoholes que tienen la misma cantidad de carbono. Tienen menor densidad que el agua y los más pequeños presentan cierta solubilidad en agua. Para nombrar a los aldehídos, según el sistema IUPAC, debemos encontrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el grupo carbonilo, y la terminación O de los hidrocarburos es reemplazada por al para indicar dicho aldehído. Veamos un ejemplo. El siguiente ejemplo posee solo un carbono, se trata del metano, pero como tenemos presente un grupo carbonilo nos indica que se trata de un aldehído. Su terminación será al. Este compuesto se denomina metanal y es más conocido como formaldehído. Lo mismo sucede con un compuesto de dos carbonos. ¿Se animan a nombrar el siguiente compuesto? Tenemos tres carbonos y un grupo carbonilo. Dentro de la nomenclatura también encontramos la clásica o trivial. Acá adjunto el nombre de alguno de los compuestos que más utilizamos. ¿Cuál es el uso de los aldehídos? Como dijimos al principio, se han aislado una gran variedad de aldehídos a partir de plantas y animales. Muchos de ellos, en particular los de peso molecular elevado, tienen olores fragantes o penetrantes. Se los conoce por sus nombres comunes que indican su fuente de origen o cierta propiedad característica. A veces los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. El benzaldehído, por ejemplo, también llamado aceite de almendras amargas, es un componente de la almendra. Es un líquido incoloro con agradable olor a almendra. El cinnamaldehído es de olor característico a la esencia de canela. La vainilla, que produce el popular sabor a vainilla, hoy en día la gran parte de ella es producida sintéticamente. La vainillina es una molécula interesante porque tiene diferentes grupos funcionales, unos grupos aldehídos y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático. El aldehído más simple es el formaldehído, que es un gas incoloro de olor irritante. Es muy difícil de manipular en estado gaseoso y suele hallarse como una solución acuosa. El paraldehído se utilizó como sedante e hipnótico. Su uso decayó debido a su olor desagradable y al descubrimiento de sustitutos más eficaces. Las cetonas también son muy similares al grupo anterior, aldehídos. También se obtienen por oxidación de alcoholes. Esta oxidación no se trata de una oxidación total, sino es más una oxidación parcial. También poseen un grupo carbonilo, pero a diferencia de los aldehídos, este grupo carbonilo se encuentra ocupando una función intermedia, es decir, carbonos secundarios, terciarios, etc. Propiedades físicas y químicas más importantes de las cetonas. Las cetonas son líquidas. Al ser compuestos carbonílicos, son solubles en agua y a medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. Al hallarse el grupo carbonilo en un carbono secundario, son menos reactivos que los aldehídos y además presentan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular.
Para nombrar a las cetonas también debemos cambiar la terminación O del alcano por la terminación ONA. Veamos un ejemplo. Este compuesto está formado por 3 carbonos, su prefijo es propan, pero como tenemos un grupo carbonilo, la terminación deberá ser ONA. Se trata del propanona. ¿Se animan a nombrar el siguiente compuesto? Otra forma de nombrar a las cetonas es mencionar los radicales que se encuentran unidos al grupo carbonilo más la terminación cetona. Veamos un ejemplo. Este compuesto es el que nombramos anteriormente, propanona. Lo primero que haremos es identificar el grupo carbonilo y luego identificaremos los radicales que se encuentran unidos a él. Hacia la izquierda tenemos un metil y hacia la derecha tenemos otro metil. Por nomenclatura IUPAC sabemos que esto se denomina dimetil. Y ahora debemos agregar la terminación cetona, nos quedaría dimetilcetona. En resumen, las cetonas también poseen un grupo carbonilo que ocupa una función intermedia y su sufijo es ona. Vamos a ver ahora algunas de sus aplicaciones y usos. Por ejemplo, el alcanflor es una cetona que se encuentra en forma natural y se obtiene de la corteza del árbol del mismo nombre. Tiene un olor fragante y penetrante conocido desde hace mucho tiempo. Otras dos cetonas naturales son la beta-ionona y la muscona, que se utilizan en perfumería. La acetona industrial más importante es la acetona, un líquido incoloro y volátil que hierve a 56 grados centígrados. Se utiliza como solvente de resinas, plásticos, barnices y además es miscible con agua en todas las proporciones. La acetona también se produce en el cuerpo humano como un subproducto del metabolismo de las grasas. Aparece en la orina y en casos graves se puede incluso detectar en el aliento. La metilcetona se usa industrialmente para eliminar las ceras de los aceites lubricantes durante la refinación. También es un solvente que encontramos en los quitasmaltes de las uñas. Como último dato, ¿sabían que un síntoma de diabetes es el olor afrutado característico de la acetona en el alimento de los pacientes? Como los diabéticos no pueden consumir hidratos de carbono, el organismo adquiere un estado que se conoce como cetosis, en el que se produce acetona y otros tipos de cetonas. En resumen, aldehídos y cetonas tienen parecidas sus propiedades físicas y químicas debido a que ambos derivan de los alcoholes, presentan igual fórmula y también presentan el grupo carbonilo. La diferencia es el lugar espacial donde se ubica este grupo. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima clase.